buenas noches y bienvenidos a un programa más de Perspectivas. Enrique, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Belén? Todo muy bien. Muy buen inicio de semana para todos, lunes por la noche. Y bueno, ayer vivimos en la zona metropolitana de Guadalajara, en particular en el municipio de Guadalajara, otro de estos eventos para lamentar, sí. el caso de otro incendio en un mercado, en este caso en el mercado Alcalde. Los reportes finales de parte de la Secretaría General de Gobierno, bueno, la Secretaría General de Gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara, son poco más de 60 locales que han sido afectados. Al parecer todo comenzó en una frutería, ahí se originó el fuego, y otra vez estamos en el debate sobre los mercados, su seguridad y yo diría su mantenimiento. Claro, ¿no? En los últimos meses, Enrique, podemos decir para mayor precisión, en lo que va de esta administración, al menos 4 mercados municipales que han sufrido algún tipo de siniestro, algunos de mayor magnitud, como fue el caso del Mercado Corona, que no se incendió en esta administración, pero que finalmente fue entregado y ya puesto 2014, en marcha, ¿no? En esta administración. Así es. Y el caso ahora del Mercado Alcalde, al cual te referías, que inició esta conflagración ayer por la noche, todavía en las primeras horas de la madrugada, pues todavía no se sabía ciencia cierta de cuánto era el daño, no se sabía tampoco las causas que originaron este incendio. Hay que decir que son más de 480 locales comerciales, es un mercado bastante grande, localizado en pleno centro de la ciudad y uno de los más grandes que tenga la zona metropolitana de Guadalajara. Y la zona del Liceo y Herrera y Cairo fue precisamente donde se dio la parte más afectada del mercado. Y sin embargo, lo que nos damos cuenta, Belén, es que se le quiso cargar en su momento a Ramiro Hernández con toda justicia, porque será el alcalde, pues digamos buena parte de la culpa, ¿no?, de lo que sucedió en el Mercado Corona en su momento. De ahí se rehabilitó el proyecto del nuevo Mercado Corona. Sin embargo, ahora le sucede, bueno, no le sucede a Enrique Alfaro como alcalde, porque no está Enrique Alfaro, está fuera del país, está en Europa, pero le sucede a su interino o quien está en el cargo en ese momento, que es Marco Valerio. Claro. Pero lo interesante es, Belén, que creo que estamos hablando de un problema que trasciende administraciones, es un problema estructural que tiene que ver con múltiples problemas que enfrentan los mercados, problemas que van desde la falta de inversión hasta la falta de mantenimiento y yo diría hasta la opacidad en la forma en que se manejan y se asignan locales al interior de los mercados. Totalmente. Por lo que hemos visto desde el incendio del Mercado Corona y otros más que han sufrido algún tipo de daños, Enrique, lo que se ha dejado en descubierto es precisamente esta falta de rigor, primero para llevar un control y un rigor en la inspección, que debería de ser sistemática, periódica en estos mercados, porque son sitios de muchísima actividad, Enrique. Aquí hay que mencionar, todos los días entran y salen transporte, son decenas, sino es que cientos y miles de personas las que transitan todos los días por estos mercados. La actividad es intensa y hay que decirlo también, muchos de estos mercados ni siquiera han sido revisados, ya no digamos, cambiado algún sistema, por ejemplo, el eléctrico, que es de alguna manera lo que más ha estado causando problemas, ¿no? Sí, yo creo que tiene que ver, diste en el clavo, en el asunto de la supervisión, en el asunto de la vigilancia de estos mercados, pero diría que también en estos mercados se forman, Belén, y yo creo que es el asunto toral, es el asunto estructural de este problema, se colocan, digamos, se configuran relaciones clientelares y corporativas entre el ayuntamiento y los locatarios, entre el ayuntamiento y quienes toman decisiones al interior de los mercados, y vemos cómo de pronto los mercados se convierten en espacios de autogobierno, o sea, se convierten en espacios, acuérdate cuando hablamos del caso del mercado San Juan de Dios, que en su momento dijimos, ¿cómo es posible que los policías salgan corriendo del mercado, ¿no?, despavoridos, porque se atrevieron a hacer una inspección para detectar piratería, ropa robada y todo lo demás? ¿Por qué? Porque hay autogobierno, porque al final muchos gobiernos, no digo que este en particular, aunque este no ha hecho nada para corregir eso, digamos, muchos gobiernos lo que han hecho es tolerar ese tipo de prácticas, fomentar el autogobierno y al final hacer una relación corporativa con los locatarios y con los, digamos, las cabezas más visibles de los mercados para que después en las elecciones les apoyen, les lleven votos, les permitan llenar mítines. Es decir, mientras no se rompa esta relación corporativa y clientelar entre los mercados y los gobiernos, va a ser muy complicado entrarle a fondo, porque hemos visto, por ejemplo, lo que adeudan en cuotas los locatarios, que es tremendo, ¿no? Son millones y millones, ahorita no recuerdo exactamente la cantidad en la zona metropolitana de Guadalajara, también las pocas o nula transparencia que hay en quiénes son los locatarios y quiénes son los que tienen los permisos para explotar. Es decir, es un modelo complejo y no es solamente ponerle pinturita y ponerle ciertos retoques a los mercados. Es un asunto estructural
y de mediano y largo plazo. Claro, y lo mencionabas claramente, Enrique, esta relación que se ha dado, pero yo diría, si me lo permites, más entre los líderes que entre los propios locatarios, porque hoy por la mañana, por ejemplo, escuchábamos testimonios de locatarios que decían, a ver, señores, nosotros estamos pagando nuestras cuotas, estamos a tiempo, estamos tratando de que el mercado salga adelante, y sucede este tipo de situaciones y nadie quiere hacerse responsable de todo. Entonces me parece que al final, en el medio, sí quedan estos comerciantes que muchos de ellos quizás sí estén coludidos o que quizás sí estén a favor. Sí, pero es la mayoría con los líderes, de acuerdo. Exactamente. Y por otro lado, pues también los usuarios, ¿no? Que de alguna u otra manera corren riesgo al acudir a este tipo de mercados. En gráfico, algunos de los problemas, Belén, de los mercados, algunos de los problemas que identificamos. Poco presupuesto para entrarle a obras necesarias que necesitan los mercados. Esto que platicábamos, corporativismo, es decir, entender a los mercados como corporaciones políticas y por lo tanto corporaciones al servicio de un partido político y de un proyecto político. Mal uso y atraso de las cuotas, eso está clarísimo. Prácticamente en todos los reportajes periodísticos que se han hecho queda claro que hay deudas, que se utilizan mal y que tampoco hay control. No se sabe quién aporta cuotas, quién no y exactamente a dónde van. Lo que habíamos hablado, ¿no? Del autogobierno, en el sentido de que el Estado, prácticamente el municipio en este caso prácticamente se ausenta y tú lo decías iniciando las inspecciones, las vigilancias no existen. Y bueno, un descuido histórico en términos presupuestales y en términos de mantenimiento. Creo que este es un problema, Belén, que trasciende administraciones, que ya le sucedió a dos administraciones, una del PRI y una del Movimiento Ciudadano, y que creo que el asunto es resolverlo de fondo. ¿Y cómo lo resuelves de fondo? Con un nuevo modelo de organización social de los mercados. Tiene que ser nuevo modelo, distinto al de ahorita. El de ahorita solo genera este tipo de tragedias, ¿no? Oye, Enrique, y si nos vamos, digamos, a lo más superficial, si tú quieres, los mercados deberían de ser estos espacios limpios, acogedores, que te ofrecieran una gran variedad de fruta, de verdura, de productos frescos, como los vemos en otros países. Dignos, ¿no? Claro, yo no quisiera compararme con países europeos, pero sí con otros, claro, donde un mercado no solamente es esta parte de ofrecer frutas y verduras y comestibles frescos, claro, donde también tienes algunos pequeños restaurantes donde puedes consumir incluso productos locales que luego generan una cadena bastante interesante de autoconsumo y que han resultado ser, digamos, opciones realmente para compraventa, pero también hasta cierto punto de esparcimiento. Y acá en México, pues nuestros mercados, a pesar de que tenemos tanta variedad en en productos, también en temas, pues no, definitivamente son, pues la mayoría de ellos sucios, mal poco cuidados, funcionales, ¿no? Con mal aspecto. Que una cosa es, Belén, que sean populares y que creo que tienen ese origen y deben mantenerlo. Y otra cosa es que sean dignos. Claro, o sea, son dos cosas completamente distintas, porque, bueno, tú decías algunos modelos. Cuando hablaste me recordé, por ejemplo, los mercados en Barcelona, por ejemplo, que es la ciudad de los mercados. Y te pones a ver y dices, muchos están en barrios populares, en barrios en donde realmente es complicado comprar en grandes supermercados y tienen una función digna, están bien cuidados. Es decir, creo que una cosa no va con la otra. Yo creo que más bien tiene que ver con este arreglo político entre los líderes y los ayuntamientos que permite que los líderes exploten su mercado como quieran y el gobierno, ¿qué hace? Cierra los ojos. Claro. Enrique, nada más un dato ya para irnos a otro tema que me parece importante destacarlo. Este mediodía también leíamos un comunicado del Colegio de Ingenieros que mencionaba que el 90% de los mercados en Guadalajara se encuentran descuidados. Me parece que el hecho de que lo diga el Colegio de Ingenieros, que es una institución, 90%. El dato no es nada menor, es para preocuparse, porque además agregan que hay cerca de 52 mercados en situación totalmente precaria que están propensos a cualquier tipo de accidentes. Y bueno, también Diego Monraz anunció que se van a remodelar 8 grandes mercados de la ciudad, que tampoco hay que hacer demasiada imaginación para saber cuáles son, ¿no? Los mercados grandes de la ciudad. Claro. Pero como siempre, ¿no, Belén? Ahogado el niño, a tapar el pozo, ¿no? A lo que me refiero es que qué bueno que se anuncien estas cosas, pero creo que esto es integral, esto es estructural, va más allá de anunciar, pintar o, digamos, hacer más digno uno de los mercados. Tiene que ver con todo un modelo de interacción entre los locatarios, entre los líderes y el ayuntamiento, que solo genera mal servicio, mal uso de los mercados y genera este tipo de condiciones pues precarias, ¿no? Donde chambean y luego los locatarios, ¿no? Porque no nos quejemos de que las grandes cadenas internacionales van o extranjeras tomando mercado, ¿no? Claro, cuando tenemos tantas buenas posibilidades en nuestra ciudad para los mercados. Pero bueno, otros temas, Enrique, la elección del dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, tras la renuncia de Mario Fabio Beltrones, tras, valga la redundancia, pues estos resultados en las elecciones pasadas. Pero ha sido tras. Es decir, tras lo que pasó el 5 de junio, que fue un mazazo
durísimo para el Partido Revolucionario Institucional, perdió sus bastiones fundamentales, en particular Veracruz, que es el tercer padrón más importante de este país. Ahora se anuncia, y es el único que se registró, el registro para dirigir al PRI nacional, fue de 11 de la mañana a 1 de la tarde, eso es para que nadie se registrara. Y bueno, nada más se registró Enrique Ochoa Reza, sí, que hasta hace algunos días, hasta el viernes pasado, fue el director de la Comisión Federal de Electricidad, un hombre muy cercano a Enrique Peña Nieto, un hombre muy cercano, diría yo, a Luis Videgaray Caso. Es de su gente, digamos, incluso estuvo circulando por las redes sociales que en su tesis de licenciatura pues se la dedica precisamente a Luis Videgaray, y hay un fragmento donde habla de lo importante que es un hombre como Luis Videgaray para la política nacional. Entonces, sus filias no las esconde el señor Ochoa Reza, pero tratando de interpretar un poquito esta elección, creo que primero para algunos puntos fundamentales, estudió economía en el ITAM y derecho en la UNAM, que por cierto, igual que Luis Videgaray, los estudió al mismo tiempo. Mira. Es muy cercano a Luis Videgaray, incluso como decíamos, pues le hace ahí una mención muy importante en su tesis. Fue el director general de la Comisión Federal de Electricidad, por cierto, en el momento preciso en que vinieron los incrementos, ¿no? Cosa que ya le mete unos negativos, pues fuertísimo, ¿no? Participó en las negociaciones de la reforma educativa y de la energética antes de estar en la Comisión Federal de Electricidad, y fue aspirante al consejero del IFE en 2010, donde, por cierto, Belén escondió su militancia con el PRI. Cuando presenta su currículum para ser analizado por los senadores, no tomó en cuenta o se le olvidó, digamos, colocar ese tema en específico, que le hubiera restado mucho. Claro, pues porque él después colgó en Twitter que lleva 21 años siendo militante del Partido Revolucionario Institucional. Entonces, digamos que le dio una amnesia convenenciera, ¿no? Claro. No se acordó en ese momento en el IFE que era un militante del PRI, ¿no? Que si mal no lo recuerdo, Enrique, en los estatutos, o en el reglamento del IFE o en el INE ahora, ¿no? Para poder aspirar a ser consejero, no sé si te piden ciertos años de no haber militado en ningún partido. Es para proteger la autonomía del IFE, bueno, todavía en ese momento del IFE. Y solo recalcar, Belén, que queda clarísimo que Enrique Peña Nieto no asume la del 5 de junio como derrota propia, sino como una derrota de Mario Fabio Beltrones, eso queda clarísimo, y por lo tanto opta por alguien muy cercano, y sobre todo por un asunto que creo que pues, nos habla de lo extraviado que está el presidente de la República. Él viene a defender las reformas. O sea, ¿a qué viene Enrique Ochoa? A defender el proyecto reformista de Peña Nieto, y particularmente reforma educativa y reforma energética. Entonces el presidente todavía no asume que hay un verdadero desgaste del discurso de las reformas, y que en realidad las reformas le están haciendo perder votos al PRI en muchísimos estados. Bueno, esa es una trinchera, pero la otra trinchera, Enrique, sin duda alguna, enfrentar los comicios electorales del 2018. Digamos, ¿no? Pero en términos de su discurso, claro, Enrique Ochoa va a ser de defensa de la presidencia y de defensa del proyecto de Enrique Peña Nieto. Totalmente alineado. Porque hay muchas voces que dicen, ya es mejor alejarte un poquito, Peña Nieto es un pasivo en este momento para el PRI. Dice Peña Nieto, todo con mi proyecto para 2017, ¿no? Y Estado de México. Total. El siguiente año. Así es. Bueno, vamos a la pausa. Tenemos un tema muy interesante regresando. Tiene que ver con ecología en el municipio de Tlajumulco de Zúñiga. Regreso en Perspectivas. Muchas gracias por estar participando también a través de las redes sociales, Belén. Y nos pregunta Arturo Ayala, ¿ya tienes un modelo alternativo para cambiar el problema estructural de los mercados? ¿Cómo le harías? Bueno, creo que no nos ajusta. ¿Nos pregunta o te pregunta? No sé. Para yo despreocuparme. No, yo creo que se tiene que cambiar el modelo de administración, el modelo de relación, las cuotas, es decir, de forma estructural. Y bueno, qué bueno que tomamos la pregunta de Arturo para incluso plantearle ese tema, ¿no? Al encargado de mercados de Guadalajara, que por cierto ya no depende del secretario de gobierno, depende directamente de la parte económica. Y también nos pregunta, ¿es un actor que tratará de frenar a Osorio Chong? ¿Cómo impactará al PRI Jalisco el asunto de...? Bueno, claro, dos temas también muy interesantes que tocas, Arturo, porque efectivamente, de nueva cuenta, los grupos al interior del gabinete, a quién perfilan o catapultan para ser el próximo candidato del PRI a la presidencia de la República. Y por otro lado, claro, pues la gestión que ya mencionabas, ¿no? Que tiene que ser de la defensa o no de las reformas. De las reformas, y bueno, hay que decir que en el caso de Jalisco en específico,
pues digamos que esta suele ser en el PRI una tierra más de Videgaray, ¿no? Más cercana a Luis Videgaray que a Miguel Ángel Osorio. Pero bueno, eso se terminará por... Las piezas se han movido. Pero hablemos de cosas más importantes, Belén. Contaminación en la zona metropolitana de Guadalajara, y saludamos a la doctora Valentina Davidova Belizcaya, profesora investigadora del Departamento de Ciencias Ambientales del CUCBA. Doctora, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Belén, Enrique. Muy gracias, buenas noches. Doctora. Y también saludamos a Miguel León Corrales, él es director de Gestión Ambiental y Cambio Climático de Tlajomulco. ¿Qué tal, Enrique? Buenas noches, Belén, buenas noches. Bienvenido, Miguel. Gracias por acompañarnos. Me gustaría que primero hiciéramos una radiografía de cómo nos encontramos, doctora, en materia de contaminación en la zona metropolitana de Guadalajara. Más allá de Tlajomulco, en términos generales, si estamos mal, si hemos avanzado, si estamos peor que en los 90, ¿cómo estamos en materia de contaminación? Bueno, de acuerdo a los estudios que hemos realizado, nosotros continuamos con muy mal estado de la atmósfera a lo largo de los meses secos. Afortunadamente empezó a llover y definitivamente los dos principales contaminantes, que son material particulado menor de 10 micras y el ozono, ya se fue a la baja. Sin embargo, dejará de llover y volvemos a tener problemas con material particulado. Normalmente esto sucede cada año, es lo que nosotros estamos investigando. Desafortunadamente, para los últimos 15 años, incluso a partir de que fue instalada la red, nosotros estuvimos observando un buen descenso en concentración de los contaminantes dominantes prácticamente en el periodo de 99 a 2004, y volvió a crecer la contaminación muy considerablemente, prácticamente alcanzando los mismos niveles de problemática de principios de los 90. Estamos hablando de aproximadamente el 60% de días al año. Nosotros no cumplimos la norma establecida el 20-21 de agosto del 2014, ni por ozono, ni partículas suspendidas menores a 10 micras. Sin embargo, dominan contaminación por el ozono prácticamente a lo largo de los meses marzo, abril, mayo, junio, antes de que empiece a llover, muy altas concentraciones, en conjunto con material particulado menor de 10. Mayo presenta los valores más altos para, digamos, registrar incidencia o mortalidad. Se requiere tener estadísticas de mortalidad diarias, ¿verdad? Porque es una exposición aguda. Sin embargo, el análisis de la exposición crónica marca el incremento de la mortalidad hasta un 40-42% por exposición crónica a los contaminantes tipo ozono, y esto hace afectar estadísticas de mortalidad por enfermedades respiratorias y neumonías. Entonces estamos peor que hace algunos años. Yo diría que volvamos a tener el mismo mal problema. Todavía no peor, pero igual de mal. Miguel, tu opinión. Bueno, el asunto es que Tlajomulco es quien más padece las contingencias ambientales por la mala calidad del aire. Eso lo sabemos todos. El porcentaje del 60% que mencionaba la doctora, en el caso de la estación de Santa Fe se eleva, es mucho más alto, anda arriba del 80%. Realmente son escasos los días del año en que el color de las rueditas estas que aparecen en el mapa, que lo puedes ver las 24 horas del CIMAC, que está en verde en Santa Fe, pues son escasos días. Sin embargo, aquí hay que aclarar esto. Según el mismo gobierno del estado, nosotros producimos solo el 5% de los contaminantes que se producen en la zona metropolitana. El Tlajomulco solo produce el 5%. Así es, sí. Entre Zapopan y Guadalajara producen el 75%, pero la morfología del valle y los vientos dominantes hacen que estos contaminantes se vayan hacia la zona valles. Es terrible, digamos, ahí estamos hablando de 60 fraccionamientos, estamos hablando de 300,000 habitantes, y podemos afirmar que la mayor parte del año están respirando una muy mala calidad del aire. En ese sentido, para nosotros es uno de los principales problemas en el municipio. Ahora, doctora, ¿cuál ha sido la evaluación que ustedes han hecho en términos generales de la zona metropolitana de Guadalajara?
Dice Miguel León, nosotros solamente aportamos el 5% de toda esta contaminación. ¿En dónde está, digamos, concentrado o identificado los principales problemas? ¿En qué municipios? Prácticamente por el ozono, igual de mal en todas partes. Pero el ozono es un contaminante secundario. Se forma a partir de energía solar, más contaminantes primarios que son óxidos de nitrógeno, material particulado, es decir, un montón de químicos, productos de combustión de gasolina que normalmente producen o impulsan ya la formación del ozono contaminante. Sin embargo, materia particulada o PM10, como nosotros lo llamamos, definitivamente se ubica muy claramente el máximo o la zona de alto riesgo. Estamos hablando de una zona delimitada entre Miravalle, Centro, Tlaquepaque, Tonalá, Santa Fe y la estación del Salto. Estamos hablando que es una zona en donde se registran definitivamente más altas concentraciones y más altas frecuencias de violación o excedencia a la norma establecida en 2014. ¿Cuál es el origen de las emisiones? Bueno, como le digo, material particulados o PM10, partículas suspendidas menores de 10 micras, es prácticamente material que puede ser resultado de incendios o productos de las cementeras o ladrilleras y productos, por ejemplo, artesanales que que realizan tradicionalmente en Tonalá y Tlaquepaque. Así es, son focos, pero son muy, muy importantes porque, como dijo Miguel también, estoy de acuerdo con él, ellos tenían también el mal de que los vientos dominantes en ciertas temporadas arrojan la contaminación hacia el sureste de la zona metropolitana. En ciertas temporadas, es decir, en estas, mayo, abril. Estamos hablando exactamente en la temporada seca. Doctora, una precisión, me llama mucho la atención el origen de la fuente de contaminación que usted está ahora mencionando, porque recientemente lo que hemos escuchado de las autoridades ambientales es que la principal fuente de contaminación son las emisiones por automóviles. Bueno, estamos hablando para el ozono, sí es muy importante. Y es por eso que también está ubicado más o menos uniforme. Solamente hay una región del sur de Zapopan en donde hay más bajos niveles de ozono registrado, pero el resto de la zona metropolitana igual de crítica. Estamos hablando de 50 a 60, 65% de días con el ozono por arriba de la norma. ¿Y la norma cuántas IMECAS son? Estamos hablando exposición al 10.095 microgramos por metro cúbico, se puede decir. Es decir, no es en IMECAS, es distinta la medición. No, sí, es distinta de medición. Solamente quiero comentar que la norma que fue aceptada previamente, antes del 2014, y que fue utilizada, parece ser que fue en 1993, la norma fue establecida. El estándar diario era 0.11 microgramos por metro cúbico, ¿verdad? O partículas por millón. Entonces, estamos hablando de que han bajado. ¿Por qué? Porque definitivamente la norma que se aplica en México es una norma muy por arriba de lo que establecen las organizaciones de salud mundial, panamericana. Por lo tanto, se tuvo que, digamos, revisar la norma y definitivamente de 0.11 la bajaron a 0.095. Claro. Y de cualquier manera, digamos que el 60% del año no la estamos cumpliendo. Antes no estuvimos cumpliendo un 70% días de los años. Lo bajamos a 40-45% en un periodo del 99-2004 y volvemos a crecer a 60% a partir del 2009. Miguel, ¿y le han podido trasladar, tanto el alcalde como tú en el caso de encargarte del tema ambiental, a los otros alcaldes de zona metropolitana o a tus contrapartes el hecho de que pues, al final Tlajomulco paga los platos rotos? Bueno, se instaló una mesa verde como parte del IMEPLAN. Del IMEPLAN. Allí asistieron los presidentes y asistimos los encargados de la cuestión de medio ambiente, y el primer tema que pusimos sobre la mesa fue precisamente el de la calidad del aire, en el sentido de que por más esfuerzos que nosotros realicemos, si los otros municipios de la zona metropolitana no los implementan,
pues es muy difícil que nosotros obtengamos un resultado positivo. Estamos haciendo un esfuerzo grande, en primer lugar, para el asunto de medir la contaminación del aire, porque tenemos solamente una estación de monitoreo, la de Santa Fe, pero hay otras zonas de Tlajomulco, por ejemplo, la zona pegada al periférico, en donde empieza Adolf Hall, sí, o la zona de López Mateos Sur, Toluquilla. Toluquilla pertenece a Tlaquepaque, pero más o menos en esa zona, en la parte de Tlajomulco y la cabecera misma, no medimos porque no hay estaciones de monitoreo que lo hagan. Falta información. Entonces, ni siquiera sabemos si también en estas partes de Tlajomulco estamos padeciendo una calidad del aire tan mala como la de Santa Fe. Entonces, el primer problema es, gobernamos para todo el municipio, en ese sentido tenemos que medir el aire en todo el municipio, y nuestro primer reto es armar nuestro propio sistema de monitoreo, porque el gobierno del estado nos plantea que no tiene recursos para más estaciones de monitoreo. Lo segundo, tenemos lo que se llama un PCI, nuestro plan de contingencias atmosféricas interno, que ahí ya en ese plan cada una de las dependencias del municipio están obligadas a reaccionar en cuanto se declara una precontingencia o una contingencia, y eso nos permite actuar a veces de manera expedita, e incluso hemos logrado que lo que se puede transformar, que una precontingencia que podría transformarse en contingencia, hemos logrado frenarla. Porque, por ejemplo, en este artículo de las partículas, en este tema de las partículas, Miguel, es bien importante, ahorita lo tocamos. Y retomas el tema, regresamos. ¿Cómo nos afecta el cambio climático a los tapatíos? En el documento Estrategia Regional para reducir la vulnerabilidad y mejorar la capacidad de adaptación al cambio climático de la región occidente de México, la doctora Valentina Davidova asegura que la región occidente constituye un área estratégica para sostener la seguridad alimentaria del país, siendo una región sumamente vulnerable al cambio climático, al depender parte importante de su producción de la agricultura de temporal. Asimismo, el documento señala que de aquí al 2095, el incremento en la temperatura para nuestra región podría ser de hasta 4.5 grados centígrados. Al mismo tiempo, se proyecta menos lluvia, un periodo de estiaje más largo y, en paralelo, tormentas más fuertes. Del tema platicamos con la autora de la investigación. Estamos platicando sobre medio ambiente, cambio climático y contaminación en la zona metropolitana de Guadalajara con Miguel León Corrales, director de Gestión Ambiental de Tlajomulco, de Gestión Ambiental y Cambio Climático de Tlajomulco, y con Valentina Davidova, profesora investigadora del Departamento de Ciencias Ambientales del CUCBA. Miguel, te quedaste a la mitad de una intervención. Lo que yo decía es que en este asunto de las partículas suspendidas, hay diferentes fenómenos o situaciones que te generan una elevación inmediata de las partículas. Por ejemplo, ahí en plena zona Santa Fe hay una obra magna, un paso a desnivel en la avenida Concepción, llevan 18 meses, no terminan, parece que van a durar todavía muchos meses más. Y aparte de este problema de los embotellamientos, que ya en sí te generan un problema de contaminación, el polvo, o sea, los vientos llegan y suben el polvo y eso nos eleva las partículas suspendidas, y por más que les planteamos que tienen que estar regando cotidianamente, no lo hacen. O hay otros fenómenos como el de los topes, que se acostumbra a poner topes por todos lados. Esto hace que se reduzca la velocidad de los autos y esto te genera más partículas suspendidas. O está el problema de las rutas de camiones, que no son una facultad municipal el ordenarlas, sino es un asunto de movilidad del Estado, y por más que nosotros hemos insistido y exigido que haya un plan maestro de movilidad en el municipio para tratar de reducir los contaminantes, pues pasan y pasan los meses y no hay ninguna respuesta. Y hay otro problema también que yo veo grave, de las estaciones de monitoreo que tiene el gobierno del Estado, que son 10 en la zona metropolitana, solo 2 te miden los PM2, o sea, las partículas suspendidas menores de 2.5 micras, solamente 2 te las miden. Y eso es muy grave porque está claro que ya en toda la zona deberemos de tener partículas menores a 2.5 micras y sin embargo no tenemos estaciones suficientes para que estén midiendo qué tan elevada está esta contaminación, y es mucho más peligrosa porque como son más pequeñas,
pues el organismo tiene menos posibilidades de frenar pues el ingreso al cuerpo. Claro. ¿no? Miguel, hablaba usted en la intervención pasada de la necesidad de crear su propio sistema de monitoreo en el caso de Tlajomulco. Sí. ¿Ya está hecho el proyecto? ¿Cuántos recursos se requieren y cuándo estará puesto en marcha ya? Mira, nosotros estamos viendo la opción de una estación de monitoreo ambulante porque tienen un precio pues bastante considerable, pero también estamos viendo la opción de un sistema mucho más moderno de medición de la calidad del aire. No estoy ahorita en condiciones de anunciarlo, eso lo va a hacer el presidente municipal en los próximos 2 meses, pero sí les podría decir que es tal nuestro interés de medir la calidad del aire en todo el municipio, que probablemente este nuevo sistema por el que vamos a optar y que ya el presidente Alberto Uribe lo anunciará, va a ser el más moderno en todo el país y tal vez en toda América Latina, y le vamos a invertir lo que sea necesario, pero tenemos que medir la calidad del aire en todo Tlajomulco, no solamente en la zona de Santa Fe. Bueno, vienes, Miguel, cuando lo anuncian, porque nos nos contaste la mitad de la película, pero ya después el final. Invitan al presidente. Exacto, invitan al presidente y también a ver. Y yo lo acompaño. Doctora Davidova, poníamos en la cápsula antes de empezar algunos datos que usted extrajo para una investigación y que hablaba pues de impactos en materia de cambio climático en la zona occidente del país, en la región occidente del país. Incluso hablábamos de incrementos de más de 4 grados centígrados, menos precipitación. ¿Estamos ya viviendo, doctora, algún impacto por el cambio climático en zona metropolitana? Definitivamente sí. La investigación desafortunadamente no se terminó, no se completó el proyecto al 100%. Sin embargo, realizamos un análisis para los estados Colima, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Aguascalientes. Y, por ejemplo, para el Jalisco, la temperatura media anual ha incrementado su valor en comparación con el periodo climático de referencia. Se puede considerar que es normal, ¿verdad? Se incrementó a 0.86 grados, casi 1 grado centígrados. Así es. ¿En comparación con cuándo, perdón, doctora? En comparación con el periodo 1961-1990. Okay. Lo que pasa es que los climatólogos deben escoger un periodo de referencia, que supuestamente consideramos que todo estuvo bien. Y al nivel mundial, la temperatura media anual ha crecido a 0.76 grados centígrados. Estamos 1/10 por arriba del incremento mundial. Pero este estudio se hizo filtrando todos los posibles factores que podrían inferir o influir, como Isla del Calor de Guadalajara, reubicación de las estaciones, es decir, se hizo un análisis con las recomendaciones y criterios establecidos por la Organización Meteorológica Mundial. Y este valor nos asustó. 0.86. Y es solamente diagnóstico para los últimos 30 años. Estamos hablando de 1981-2010. ¿Por qué? Porque el periodo de los últimos 20 años marca un incremento todavía 5 centésimas más. Es decir, definitivamente los últimos 20-25 años son más cálidos, igual como lo considera todo el mundo. Y la perspectiva, es decir, la proyección de la temperatura media, máxima y mínima que nosotros hicimos, también marca un incremento. Para próximos 30 años, estamos hablando del 2010 a 2040, se espera un incremento a 91.94 grados centígrados. Para mediados del siglo se espera un incremento de 1.4 grados centígrados y para finales del siglo XXI hasta 2.4 grados centígrados. Que eso ya sería por encima de lo que planteó la Cumbre de París, ¿no? Exactamente. Es decir, si nosotros ya tenemos casi 1 grado y para mediados del siglo tenemos otro 1.5, estamos hablando de que rebasamos estos 2 grados centígrados, 2.5 grados centígrados, que marcan que nosotros ya no podremos regresar al clima o recuperar el clima. Es irreversible. Exactamente. Habrá impacto totalmente irreversible. Y nosotros lo único que debemos plantear es prever qué tipo de impacto, en dónde, de más alto riesgo, de menor riesgo, y plantear las medidas de adaptación más adecuadas. Así es. ¿Y a qué se debe este incremento en la temperatura, doctora? ¿Cuáles son las causas? Otra vez, a la contaminación de la atmósfera por un excesivo
uso de combustibles fósiles tipo petróleo, carbón, antracita, gas natural, etcétera, etcétera. Y como resultado, producción de dióxido de carbono que estamos emitiendo en forma muy intensa hacia la atmósfera desde principios de la revolución tecnológica industrial. Estamos hablando principios del siglo XIX. Estamos hablando de últimos 100, 125 años que estamos emitiendo esta contaminación y se descubre que la vida del dióxido de carbono es bastante larga. Tiene de 60 a 80 años de vivir en la atmósfera libre. Es decir, si ahora nosotros paramos emitir en todo el santo mundo, de cualquier manera, durante los próximos 60 años como mínimo, la temperatura continuará creciendo por dióxido de carbono y otro resto de los gases del efecto invernadero que tiene la atmósfera acumulada. Y los municipios pueden hacer algo en Claro, este tema. podemos hacer muchísimas cosas para enfrentar esta problemática, para adaptarnos y para tomar medidas de mitigación. Mira, por ejemplo, en el caso de Tlajomulco, hemos estudiado muy a fondo un planteamiento de la Universidad de Manchester y de la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios que demuestran que si tú, por ejemplo, aumentas en un 10% las áreas verdes de un municipio X en el mundo, ese 10% ya te puede implicar un proceso para reducir la temperatura hasta 4 grados. Porque a veces se nos olvida que los árboles captan carbono y además producen oxígeno. Entonces, una medida que estamos tomando en Tlajomulco es todo un plan maestro de reforestación en el municipio para plantar más de 600,000 árboles, cuando menos 600,000 árboles durante esta administración. Ya iniciamos el 5 de junio, hasta este momento llevamos aproximadamente 80,000 árboles plantados de manera estratégica en 12 zonas, buscando una mayor captación de carbono y buscando una mayor producción de oxígeno. Otra medida, hay que reducir hasta donde sea posible en ciudades, en lugares como Tlajomulco, la construcción de más casas. O sea, no podemos seguir llenando de concreto pues, todo nuestro territorio. Y esta medida que se tomó recientemente de sacar ya 800 hectáreas de la reserva urbana del municipio para que ya no se construyan estas casas, también es una medida en términos de esta lucha contra la problemática del cambio climático. La agricultura. Una de las principales conclusiones de la Cumbre de París de diciembre es que la agricultura es un elemento básico para enfrentar el cambio climático. ¿Por qué? Porque toda la agricultura captura carbono y lo mete al suelo, pero cada vez que los campesinos roturan la tierra, liberan otra vez ese carbono y lo convierten en un ciclo de capturarlo y volver a desperdigarlo a la atmósfera. Bueno, una agricultura de cero labranza, que deje de utilizar agroquímicos, se convierte en una agricultura que captura carbono, que produce más alimentos y que no te lo libera. Entonces ya iniciamos en Tlajomulco un programa rumbo a que las 14,000 hectáreas que tenemos de agricultura de siembra en el municipio, poco a poco, de manera paulatina, las vayamos convirtiendo en zonas de agricultura sustentable y convertir prácticamente a Tlajomulco en un municipio de marca de agricultura sustentable. Eso también es luchar contra los efectos del cambio climático. Otra medida, el programa de ordenamiento ecológico local del municipio de Tlajomulco. Estamos en esta semana que entra iniciando su actualización para que ese programa de ordenamiento ecológico nos diga dónde vamos a poner las industrias, dónde sí podemos poner casas y sobre todo cuáles son las zonas que tenemos que proteger, y vamos a esto. Tlajomulco tiene, por ejemplo, el Cerro Viejo, 10,000 hectáreas que son parte de una área natural protegida. Tiene casi 1,000 hectáreas en la zona de la Primavera y tiene otras zonas como el Cerro de Toltepec, por ejemplo. Entonces estamos entrando a todo un programa para que estas zonas tengan un verdadero programa de manejo, un verdadero programa de conservación y de uso sustentable, porque están amenazadas precisamente en esta lucha para enfrentar lo del cambio climático. Y entran otros temas como el del ordenamiento del transporte, entran otros temas como que las obras que se hagan en el municipio pues no se tarden 2 años en hacerlo. Que toca Tlajomulco, ¿no? Pero los otros municipios tendrían que entrar a lo mismo, ¿no? Claro. Esa es la idea. Vamos al corte, estamos hablando sobre cambio climático y medio ambiente.
Y hablando de cambio climático, Enrique, una noche lluviosa en la zona metropolitana de Guadalajara. Si usted ve relámpagos a nuestra espalda, son en tiempo real. Está ocurriendo en estos momentos, así que, y una lluvia bastante intensa, al menos aquí en la zona de Los Belénes. Sí, no estamos escenificando, ¿no? La discusión, sí, claro, de aunque ha quedado bien. Metiendo efectos especiales para... Eso queda clarísimo. Nos dice @guanatosmetal71, el mercado San Juan de Dios es una bomba de tiempo, fugas de gas y conexiones eléctricas en muy mal estado. @CarlosCast2007, me imagino que no son redituables para funcionarios interesados y al quemarse hay ganancias desde las licitaciones en remodelación. Totalmente. @MéritoDavid, además de gobiernos priistas que pactaban con las constructoras para que los incendiaran. Bueno, no sé si la cosa llegó a tanto. Hijo, pues no sé, digamos que son rumores que por ahí generan mucha inquietud a veces, ¿no? Si estos incendios son provocados o si realmente pues, son accidentes. Exacto. Nos dicen problemas que detectan vecinos de Tlajomulco, Alejandra Berrueco, que no pasa la basura todos los días y no limpian el canal y corten en áreas verdes. Y María Teresa Villa Farías, hay muchísimo zancudo. Bueno, híjole, es que tremendo. La contaminación, el tema de la contaminación, doctora, del cambio climático, abarca tantos temas que pareciera una montaña que se nos viene encima. Ya hablamos de contaminación del aire, pero si le entramos a la contaminación del agua, ahí nos vamos a encontrar otro gran problema. En el caso de Tlajomulco, toda esta zona de municipios hacia el lado del aeropuerto, con el río Santiago, también contaminación tremenda. Yo no voy a decir nada nuevo. Solamente he leído la propuesta del proyecto que fue elaborado y presentado todavía en 2009 por la Comisión Estatal del Agua y todavía la zona de CONAGUA, organismo federal. Así es, en donde estaban solicitando construir de la manera inmediata 2 presas para realizar tratamiento de aguas. ¿Por qué? Porque se descubre que hasta el 2009, hasta esta propuesta, solamente el 3% de todas aguas negras generadas por la zona metropolitana de Guadalajara se trataban. Lo demás, en forma inmediata, se arrojaba al río Santiago. Por lo tanto, el río Santiago desde hace años que está reconocido como el río de los más tóxicos del país y de Latinoamérica. A partir de la construcción de las presas, nosotros llegamos a tratar hasta un 60, quizás 75%. Sin embargo, parece ser que una de las plantas ya presenta saturación, por lo tanto, ya no puede sanar el 100% de agua, por lo tanto, otra vez Santiago está recibiendo las aguas negras y nosotros continuamos con el compromiso de tratar el 100% que no podemos cumplir a pesar del proyecto que fue presentado el gobierno federal en 2009 y millones de pesos que fueron metidos y parece que todavía no fueron suficientes. Continuamos con el problema de aguas negras y hay que decir que también es el problema para cambio climático muy importante porque se descubre que los tanques de tratamiento de aguas negras, según la evaluación, ocupan un segundo lugar como emisores del gas metano después del ganado. Estiércol del ganado es el primer lugar y los tanques de aguas negras es el segundo lugar. Por lo tanto, el problema tiene que ser resuelto y debemos construir plantas de tratamiento de agua, no que son libres al aire, sino ya buscar tecnologías modernas, acoplar este gas metano, porque es una cosa muy productiva para generar energías, es decir, captar metano en lugar de emitirlo a la atmósfera y reutilizarlo como productor de energía. Miguel Valentina, se aprobó hace algunos años, iniciando la administración de Aristóteles, una ley de combate al cambio climático, se aprobó en el Congreso. No sé si es útil el reglamento aprobado, las leyes aprobadas, o si es necesario otra vez en términos metropolitanos o en términos estatales discutir el asunto del cambio climático. Mira, yo creo que la ley en sí misma sí es útil, pero no se aplica. Entonces, no es útil. Pues importa de poco. O sea, en términos teóricos sí, pero en términos prácticos no se aplica. Yo creo que todos los municipios tenemos la obligación de medir cuál es el gas efecto invernadero que generamos y tenemos la obligación de presentar proyectos de trabajo con objetivos claros para reducir el gas efecto invernadero que generamos, que en términos generales eso es lo que te plantea la ley y que realmente no lo hacemos.
En el caso nuestro, en este mismo año vamos a tener nuestro PACMU, nuestro Plan de Acción Climática Municipal, que nos va a decir qué tanto gas efecto invernadero genera el municipio y que va a presentar un proyecto de trabajo para cómo reducirlo. Ahora, con la actualización del POEL, entra ahí un estudio sobre los efectos del cambio climático en el municipio de Tlajomulco, y ese estudio también nos va a permitir generar proyectos de trabajo para tratar de mitigar esos efectos. Me parece que en el IMEPLAN, en un espacio ahí que se denomina Mesa Verde, Sí. Hay una oportunidad para entrar a este tipo de Que al parecer va a haber una agencia problemáticas. metropolitana, ¿no? De Bueno, medio ambiente, que es la una idea, de las ¿no? ideas de tratar de emular el modelo norteamericano que tiene a la EPA, una agencia para el medio ambiente, pero no es tan sencillo llegar a esta conclusión. Lo que estamos haciendo ahorita es como un diagnóstico de realmente qué instrumentos de gestión ambiental tenemos en los municipios de la zona metropolitana, para que ese diagnóstico nos diga qué se tiene que hacer en cada municipio para tener todos los elementos para una verdadera gestión ambiental. Creo que si esa mesa verde comienza a funcionar de manera adecuada, de ahí pueden surgir alternativas al mismo tiempo para 9 municipios de la zona metropolitana y no solo para uno. Doctora, nos mandan, bueno, Arturo Ayala, que ya nos había mandado un par de comentarios, nos manda un gráfico en donde, bueno, es difícil de entenderlo, pero él dice que en realidad lo que muestra la imagen es que la temperatura en la Tierra ha sido mayor en el pasado, que entiendo que es uno de los argumentos de quienes son escépticos del cambio climático, o que entienden que los problemas de contaminación no tienen que ver con el cambio climático. ¿Qué opina de esto? Y si la pudiera explicar al auditorio, ¿en qué consiste el cambio climático y por qué se cree que en realidad tiene que ver con la mano del hombre, ¿no? Con el uso del hombre? Lo que nosotros debemos diferenciar dos tipos de cambio climático natural y cambio climático artificial. Definitivamente nuestro planeta Tierra en su desarrollo, movimiento tectónico, erupciones volcánicas, caída de los meteoros grandes, enfriamiento propio al formarse el planeta Tierra, pasaba por ciclos que, digamos, producían mayor calentamiento, enfriamiento, diferente ángulo o, digamos, diferente longitud o círculos elípticos o alrededor del Sol. Todo esto produce un cambio natural. Y normalmente este cambio también se mide en miles o simplemente millones de años, pero estamos hablando de decenas a miles de millones de años para observar estos movimientos. Y cuando hay una caída de un astro considerable, un meteorito grande, también se puede observar un cambio climático que puede durar unas 10, 20, 30, 40, hasta 100 años, dependiendo, digamos, de la magnitud del impacto. Sin embargo, lo que estamos observando ahora, que dentro de estos ciclos naturales nosotros debemos tener un paulatino enfriamiento de la temperatura media anual, porque estuvimos en el ciclo de enfriamiento. Y definitivamente a finales del siglo XVIII estuvimos registrando este enfriamiento con una tasa de aproximadamente 0.03 grados por cada 1000 años. Sin embargo, a partir del siglo XIX, nosotros empezamos a recuperar esta tasa y para el año 1940 ya se convierte, digamos, la tasa neutro, cero enfriamiento y un paulatino incremento. Este paulatino incremento se convierte a un intenso incremento a partir de los años 70 del siglo XXI. Y cuando se hicieron un estudio, no hay ningún factor natural, como actividad solar, como actividad volcánica, cualquier actividad, digamos, extraterrestre, que podría, digamos, influir o impactar este cambio. No, fue modelado que definitivamente la cantidad excedente de los gases del efecto invernadero, especialmente dióxido de carbono, que es el 80% del 100% de todos los gases del efecto invernadero, influye sobre este incremento de la temperatura media global del planeta Tierra. Pues ahí está, Arturo, la respuesta. Miguel, el fiscal ambiental, platícanos, se le tomó protesta hace poco tiempo, fue a través de todo un proceso. ¿De qué se va a encargar el fiscal ambiental? Lo que sucede es que en el mes de enero tuvimos un foro con académicos de todo el país, de
de un nivel muy alto en términos del tema ambiental. Sí. Y ellos nos plantearon que era un modelo adecuado tener un área de gestión ambiental y cambio climático que se encargase de implementar las políticas ambientales en el municipio y tener por otro lado una fiscalía ambiental cuyo papel es inspeccionar, vigilar y sancionar cuando no se cumplan con las normas ambientales. Este país tiene normas ambientales muy avanzadas, a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. El problema es que no se aplican. Nos pasa seguido eso, ¿no? Exactamente, es así como una costumbre. Entonces, en el caso de Tlajomulco, la idea es que haya un órgano que tenga una cierta independencia con respecto al Poder Ejecutivo del municipio, Al alcalde, que se encargue de vigilar que las normas se cumplan y cuando no se cumplan, que se encarga de sancionar si la facultad es municipal. Pero si la facultad es estatal en estas famosas concurrencias de que muchas cosas se las abroga el Estado y muchas cosas se las abroga la Federación, aunque tengan que ver con el municipio, bueno, que entonces se convierta en denunciante para que actúe el gobierno estatal o actúe el gobierno federal. Se le eligió a través de un método, me parece a mí muy correcto, que los mismos académicos propusieron. Fue un concurso nacional. Los académicos del cúmulo de personas que se inscribieron, que fueron 33, le entregaron al presidente municipal un dictamen de 5. El presidente municipal revisó estas 5 propuestas y pasó al ayuntamiento una terna. al cabildo. Y la terna tenía que elegir forzosamente por mayoría calificada al fiscal, lo eligió por unanimidad. Y ese mecanismo le da una cierta independencia para hacer su trabajo. Entonces yo lo veo como una gran oportunidad para que en Tlajomulco sí se tengan que cumplir las normas ambientales, sean municipales, sean estatales o sean No es un federales. dedazo al alcalde, ¿no? Eso queda claro. Exactamente, Claro. porque el alcalde no lo eligió. Claro. Miguel, gracias. Muchísimas Al contrario, gracias por buenas habernos noches. acompañado, Gracias. doctora. Muy Gracias. buenas Un noches. gusto estar aquí Gracias. con ustedes. Muchísimas gracias, que seguramente no será la última vez que nos acompañan. Y el miércoles, Invitadísimos a volver. hablamos del ITEI, Belén. Sí, Con todos los actores involucrados. todo en suspenso hasta ahora, ¿no? Todos. Bueno, vámonos. Buenas noches.